Gracias, Raúl. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta charla. Bienvenido. Bueno, primero quiero presentarles al ingeniero Miguel Ángel Ibáñez, quien nos va a acompañar en esta tarde, en esta jornada. También quiero saludar, dar la bienvenida al ingeniero Adolfo Álvaro Marín. Él es de la Universidad de Nebrija, es del Desarrollo Internacional de Proyectos Institucionales de la Universidad de Nebrija, al ingeniero Wilson Carrillo, quien es el representante de la universidad aquí en el Ecuador. Bienvenidos. Le voy a pasar la palabra a Adolfo, por favor. Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Para aquellos que no estuvieron en el otro presentación de módulo, ya bien ha dicho Ivonne, mi nombre es Adolfo Álvaro, soy el representante de la Universidad Antonio de Nebrija, encargado de proyectos internacionales, y hoy para mí es un placer el poder presentarles a ustedes al ingeniero Miguel Ángel Ibáñez. Miguel Ángel Ibáñez, además de ser un docente con amplia trayectoria y prestigio por toda América Latina, he tenido la enorme suerte de poder trabajar con él en distintos proyectos realizados tanto en México, en Perú, en Argentina, y por ello me parecía que era de recibo el hacerle la presentación y plantearles a todos ustedes la gran valía de este profesional. Miguel Ángel Ibáñez lleva más de 30 años en el mundo de la docencia y en el profesional. Ha realizado labores de investigación, de consultoría, de empresas, tanto en Argentina y en toda América Latina, como antes he señalado, desarrollando y desplegando planes de redes ópticas, tanto en Argentina, aquí en el Ecuador, en Perú, en Bolivia, y su experiencia docente pues, abarca más de 150 cursos de formación en TIC y temas relacionados con el objeto de este curso por toda América Latina. No quisiera prolongarme mucho más allá de felicitar nuevamente al CIE por su elección en la persona de Miguel Ángel Ibáñez, y desde aquí, Miguel Ángel, te mando un fuerte abrazo y te dejo la palabra. Bueno, muy amable, Adolfo. Gracias a todos. El agradecimiento primero para la institución, en el nombre del señor Fernando Salinas, por la convocatoria. Realmente es muy interesante, es un tema que estamos trabajando, investigando prácticamente, y bueno, la oportunidad de poder compartir con ustedes es importante, y participar de una carrera como diplomado me parece sumamente interesante desde Ecuador para toda Latinoamérica, ya que es un punto de partida y de no retorno. Lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla. La pregunta es, Raúl, ¿se ve bien la transparencia? ¿Puedo avanzar, no? Sí, muy bien, muy bien. Adicional a todos mis estimados participantes, voy a ponerles el link de los 3 webinars que tuvimos con respecto a nuestro diplomado, ¿sí? Para que puedan tenerlo, puedan darle un clic, verificar y puedan revisarlo, el contenido que tiene cada uno de ellos. Posterior a esto, pues se dará nuevamente la grabación de este último webinar para que todos puedan tener todo el material disponible. ¿Perfecto? Perfecto. ¿La cámara lo ves, Raúl? Que era un punto... Bueno, ahorita a ti no te veo, pero la presentación Está sí. sin señal. Ah, ok, perfecto. Bueno, ahí tengo, me parece que un falso contacto en la cámara, pero bueno, Ya, sigamos adelante. ya, ahí te mandé una invitación para activar video. No sé si lo puedes. Ah, ok, perfecto. Lo encontré. Excelente, ahí Ah, está mucho listo, mejor. ya Excelente. sabemos que funciona, así que ya estamos bien. Listo. Quería saludarlo cara a cara a todos, compartir con todo el grupo de profesional que me recibe, la verdad, Ivonne también obviamente, y la grata posibilidad de estar aquí, compartir y dialogar sobre estos temas que creo que todos nos tenemos como factor común, el interés en aprender, en mejorar y después volcarlo cada uno en su área de tarea, en su país de tarea, para que toda la sociedad esté mejor. Y sin duda que esta carrera de diplomado que el CIEPI lanza con la Universidad de Nebrija es un punto fuerte, porque el cambio es tan grande que necesita de este tipo de convocatorias académicas intensas para que todos los grupos, ya sea comunicaciones o electricidad, como ustedes lo quieran ver,
realmente se produzca la convergencia y trabajar como un solo tema, como una unidad. Ese es un poco la charla, el objetivo de lo que veníamos a comentar. Si se ve todo bien, comienzo para mantener un poco el orden acá indicado. La idea es ver 6 puntos. En los 6 puntos poder describir completamente el módulo 4, que es el específico de la distribución de energía como recursos distribuidos, que originalmente tenía 25 horas de cátedra y ahora, según Ivonne me comentó, pasa a 50. Lo importante es que es un tema sobre las microgrillas que tiene una importancia relevante porque atiende todas las tecnologías que hoy conocemos. Es un punto, yo le llamo, de convergencia, justamente aún más fuerte que la convergencia entre electricidad y comunicaciones, por ejemplo. Vamos a hacer una introducción a DARE para aquellas personas que no la hayan conocido o lo hayan visto, y básicamente lo que tratamos es entusiasmar a todos aquellos que están viendo para que participen en la diplomatura, porque es realmente una oferta académica de muy buen nivel, e insisto, en un tema, a mi juicio, muy fuerte para el desarrollo de la sociedad en sí. ¿Por qué digo esto como una introducción y ya voy a la propuesta de diplomado? Si uno hace un resumen, digamos, como un PKCIP, de todo lo que tenemos como desarrollo de la humanidad, y lo vemos como desarrollos de revolución industrial, digamos directamente, vemos la primera revolución, obviamente fue el fuego y hace tiempo, con la parte mecánica. La segunda revolución, la parte del vapor y el manejo, digamos, fuerte de todo lo que es máquinas y que sustenta, que reemplazan a tareas que hacía el hombre. En esa misma revolución podemos asociar la parte eléctrica inmediatamente con la parte de electrificación y un cambio notable a nivel de sociedad, que es desde el punto de vista que estoy planteando el tema, ya que la electricidad abrió puertas que hasta ese momento eran imposibles. Inmediatamente vino la revolución a nivel de semiconductores o transistores, que cambió el poder de la electrónica en sí y la mejoró de una manera tan notable que dio capacidades que hoy todavía nos resultan fantásticas. Específicamente hablando, electrónica a nivel de procesamiento, por ejemplo. Y hoy estamos asistiendo, después de ese tercer paso, a un desarrollo a nivel de las industrias 4.0, donde las posibilidades que tenemos de haber reunido todos esos cambios de tecnología juntos en esta época nos permiten tener actividades realmente inusitadas. De hecho, la industria 4.0 ya hablamos de industrias que pueden fabricar cualquier tipo de elemento. De hecho, sería, desde el punto de vista funcional, como impresoras de 3D, es decir, que me permitan generar y fabricar productos distintos a la mañana, a la tarde y luego a la noche. Ahora, si tengo un equipo que me permita, una máquina que me permite fabricar de esa manera rápida y eficiente, obviamente ya los cables a nivel de energía eléctrica los tengo que mantener por potencia, pero todo el resto, la conectividad, pasa a ser inalámbrico. Y ahí ven el funcionamiento o el punto de partida de las redes 5G, redes móviles de 5G, que es una generación donde ya llegamos con un nivel técnico donde el vínculo por cable y a velocidad y capacidad es no reemplazado, porque no es la palabra, sino igualado, sí, por un vínculo radioeléctrico. Y ese vínculo radioeléctrico nos da movilidad. Justamente movilidad, capacidad y cobertura son las 3 variables que en paralelo nos permiten que esa industria pueda rotar, pueda ubicar máquinas, pueda conectar y desconectar a la mañana, a la tarde y a la noche y armar distintos esquemas de fabricación de manera flexible. Y ahí vemos entonces que la industria 4.0 tiene un cambio muy grande en cuanto a la capacidad de producción, la calidad y las posibilidades que cada país tiene en su esquema de producción a nivel nacional.
En ese esquema macro, otro punto importante es la energía. Obviamente, todo esto que decimos de industria 4.0 no es posible si no tengo una fuente de energía constante, confiable y de calidad. En ese mundo de industria 4.0, lo que estamos seguros es que el consumo de energía sigue creciendo. Si yo hago crecer el consumo de energía como usuario en forma importante, voy a exigir mayor calidad, voy a exigir un precio mejor, difícil de obtener en todos los países. La energía es cara, generalmente, y en ese escenario voy a tener que buscar formas para también, en aquellos lugares que están desatendidos, que están lejos de la ciudad, darle una alternativa de conexión de energía a un costo económico, ya que la distancia en el esquema tradicional de distribución de energía eléctrica se conforma en un costo muy alto y muchas veces se vuelve una frontera, una barrera, por lo cual no puedo llegar con la energía a lugares alejados. Y esto no es un concepto técnico, sino es un concepto social. Si yo no llego con la energía a lugares que están, digamos, apartados de los ejes urbanos, claramente estoy dejando muchas comunidades o muchos lugares en condiciones de vida muy diferentes al que sí tiene acceso a energía. Entonces, un punto interesante es poder llegar con energía a sitios muy distantes y desatendidos hoy por hoy, o que son de caro construcción para poder llegar y abastecerlo. Bueno, ese escenario de Industria 4.0 y el mundo 2020-2025 tiene como otro disparador el COVID-19. Por ejemplo, en Argentina, en Cono Sur, donde estamos, ha cambiado todas las formas de pensar y de trabajar, de estudiar y de vivir, y no es un impacto de corto plazo, sino seguramente va a ser de mediano y de largo plazo. Muy probablemente cambie costumbres sociales muy importantes, y lo que sí estamos seguros es que va a demandar más energía, por un lado, en lugares distintos, distribuidos, y comunicaciones como en este momento que tenemos, para poder asegurar una buena conexión y una buena cantidad de datos, sea donde esté la persona. Ese es el mundo que estamos comenzando, y la propuesta, y ahora vuelvo al eje del tema, diplomado de automatización de la distribución de energía eléctrica, Smart Grid, vuelve a ser básico, porque la energía en el mundo va a ese lugar. Inclusive vamos a ver un par de videos de dos lugares distintos, España por un lado, Australia por el otro, y sin embargo tiene el mismo concepto. Al 2030, o sea, en un espacio de 5 a 10 años, depende del plan de cada país, procuran tener ambos países el 50% de su energía en base a esta estructura de eléctrica, es decir, Smart Grid. 50% del país funcionando de esta manera. Y uno piensa, el tiempo 10 años realmente no es una gran cantidad de tiempo. Hay que hacer grandes tareas, y para hacer grandes tareas necesitamos muchas personas capacitadas. Entonces, el capital humano es parte del éxito o del fracaso de los proyectos grandes a mediano y a largo plazo, como es este caso Smart Grid. Dicho este contexto, específicamente vuelvo al tema de automatización, la propuesta del diplomado automatización de la distribución de energía eléctrica. Claramente el foco o el origen del proyecto es lo que acabo de enunciar en grandes rasgos, muy bien detallado en el texto que estamos leyendo, que es el crecimiento de la energía, la tecnología y la convergencia de tecnologías de información para lograr sistemas de mayor calidad y distribuidos. Esta convergencia es también lo que se llama la digitalización de la electricidad, que lo vamos a ir viendo a continuación, pero es parte central de la cátedra, módulo 4, repito, para poder introducir en forma gradual los distintos controles que hacen falta para poder mantener todas estas tecnologías funcionando desde el cliente hacia la red pública. Es un cambio muy importante. Por ejemplo, para hacer un ejemplo muy sencillo,
En Argentina lo que estamos viendo es que las cooperativas eléctricas, los generadores importantes y demás, digo cooperativas eléctricas porque a veces las pruebas piloto, los field trial es más fácil en una escala pequeña, hay una escala grande, están viendo cómo generar una red de comunicaciones o un bus de datos bidireccional, de tal manera que pueda enviar información el cliente a la red y la red hacia el cliente. De esa manera poder tener un control de amplitud, de fase, de horario, de absorber energía, horario de aportar energía a la red y de esa manera optimizar y generar un menor costo en definitiva para el cliente. Entonces se vuelve muy interesante y el cliente comienza a explorar cómo generar energía de distintas maneras, algunos fotovoltaica, otra eólica, en el caso de nuestro de Patagonia, en el sur del país, donde cerca de la Antártida, digamos, donde los vientos son muy fuertes y permanentes, entonces es una fuente casi tal vez más fuerte, más importante que la parte solar, tienen bastantes días nublados y lluvia, cosa que no lo tiene en el caso nuestro en el norte del país, por lo tanto en esa área geográfica la energía eólica tiene un peso relativo mayor, la producción, que la energía fotovoltaica. Ese es lo que el primer ítem nos está planteando, y el segundo es capacitar a los profesionales, porque lo que decía al principio, esto nos va a requerir tener profesionales con una claridad de tarea muy interesante, porque tienen que tener una visión integral de todas las energías, desde la energía convencional generada desde un punto y distribuida a la red, a una serie de energías renovables distribuidas en distintos equipos que aportan hacia la red. Por lo tanto, es un esquema moderno, digamos, nuevo, y tiene que dominarlo como parte de su expertise profesional eléctrico, yo diría al principio, pero esto lo estamos estudiando transversalmente, donde la parte mecánica, la parte de ingeniería de comunicaciones, en fin, todos los actores que trabajan en forma unificada deben participar para tener por lo menos el esquema de Smart Grid y DET como algo aprendido y como algo práctico, ¿no? Fundamentalmente práctico. En el caso nuestro, de la materia, lo que vamos a ver acá es generar, a ver si tengo acá, vuelvo al objetivo general, es básicamente, como dice el verbo acá en infinitivo en cada viñeta, desarrollar habilidades de conocimiento de red inteligente, que es un cambio fundamental para el manejo de las redes eléctricas. Segundo punto, identificar y aplicar tecnologías de información. Esto es transversal, es decir, yo no puedo tener distintos dispositivos que generan energía eléctrica en una red si no los interconecto a nivel de datos, tengo una visión online y tengo también un delay muy reducido en cuanto a esa información viaja de un centro a otro. Eso lo van a explicar, hay otra materia muy interesante que habla de las TIC, seguramente lo van a ver ahí, donde el delay de la red forma parte de las características de calidad que tiene que tener la conexión o el bus de datos, también por decirlo de alguna manera, entre los distintos dispositivos y el controlador central. Decía identificar y aplicar tecnologías de información, TICs, el segundo punto, desarrollar competencias, este es el objetivo de la propuesta de diplomado, y justamente la planeación, gestión, operación, es lo que al principio mencioné rápidamente como visión integral. Integral significa que en todo el proceso completo de la ingeniería, desde el anteproyecto, la generación de un proyecto, pliego, licitación, construcción, operación, mantenimiento, es decir, todo el ciclo de vida útil completo, esto se va a ir repitiendo y es necesario tener una visión integral entre generación, transmisión, distribución y el uso final de cada recurso energético que esté distribuido. Y por último, aplicar herramientas de software para hacer análisis técnicos y económicos, obviamente, para asegurar eficiencia desde el punto de vista técnico y rentabilidad desde el punto de vista económico. Por otra parte, más allá del punto genérico anterior, ahora si vamos al módulo 4 específicamente,
de DER, o DEAR, como le dicen en americano. Es un tema muy interesante lo que trata el módulo 4, porque hace sobre un objetivo específico que tiene la diplomatura. ¿Qué es esto? Bueno, el DER, como ustedes habrán escuchado, tiene distintos nombres. Tiene también generación distribuida, potencia distribuida. O sea que no es un nombre nuevo, sino que se conoce hace muchos años, pero hace a la distribución y gestión de proyectos de unidad de generación eléctrica en rangos de potencia generalmente reducidos entre 3 kilowatts y 50 megawatts. Un poco mucho 50, pero digamos potencias no dominantes como son 200 o 300 megawatts, que ya son escalas de generación totalmente centralizada. Esto nos permite tener la generación de la potencia o cerca del usuario final, o es el usuario final el que genera esa potencia y la administra, ya sea para su consumo propio, para reservarla dentro de su estructura de funcionamiento y aportar a la red pública cuando convenga por horario o por el costo que va obviamente a rescindir porque va a aportar a la red. Entonces, o es un descuento o es una ganancia neta que tiene sobre su factura eléctrica. Bueno, el objeto del módulo a nivel académico es profundizar los conceptos técnicos, teóricos, ver aplicaciones concretas en base a una tabla de tecnología que armamos con todas las tecnologías listadas y hacer hincapié en la tabla de tecnologías que se aplican para hacer generación de energía distribuida en dos grandes bloques. Un bloque que hace referencia a las tecnologías que están comercialmente disponibles y podemos hacer un proyecto y desarrollarlo con números y una cuantificación concreta, contablemente diríamos P por Q, o sea, una cantidad por un precio relativo conocido de mercado, y eso nos da un volumen de dinero para para construir ese proyecto con el cual generaremos una cantidad de energía determinada, y luego se verá en función de cada país y legislación la posibilidad de entregar esa potencia a la red y luego a qué costo el operador lo consume y está dispuesto a pagar. Sería una ecuación netamente, un polinomio netamente económico. Por otra parte, también lo que esto me permite es saber cuáles son las condiciones que yo voy a tener para poder concretar esto y poder construirlo técnicamente. ¿Por qué? Porque algunas tecnologías vamos a analizar en la materia, repito, módulo 4, el DER famoso, que trata el módulo 4, es que algunas tecnologías están en total desarrollo. Entonces, si tomamos, por ejemplo, una celda de hidrógeno, hay productos de mercado, pero es una evolución que está rápidamente aumentando y mejorando. Un ejemplo más doméstico, por ejemplo, el auto eléctrico, que también es un tema que vamos a tratar como DER. Para cargar un auto eléctrico, uno de los problemas que hay, básicamente, o que Tesla ha planteado, es bajar el costo de la fabricación de la batería de $100 por kilowatt. Y hoy está en el orden de $124 por kilowatt de construcción de la batería para el auto eléctrico. Tesla propone que cuando llegue a una equivalencia de $100 por kilowatt de batería de costo para alimentar un auto eléctrico, va a estar en condiciones de competir muy favorablemente con los vehículos de combustión común, ordinaria, con lo cual va a abarcar un mercado gigantesco al mismo costo. Sin embargo, la estimación de reducción de costos de batería para el 2021, que ya maneja Tesla por el comienzo de ventas de vehículos eléctricos, está en $84. Entonces, cuando tengamos $84 como un costo real de batería de Tesla, el crecimiento de los autos eléctricos entre 2020 y 2025 va a ser exponencial. Y al ser exponencial, va a impactar en la distribución de energía, en los recursos de distribución de energía distribuida en el DER. Vamos a tener que preparar muchas celdas más DER para poder generar
para atender, mejor dicho, la demanda de muchos clientes que van a querer cargar su auto eléctrico a costo cero con una pequeña infraestructura de generación eléctrica en su casa, en su edificio o en su zona donde vive. Vamos a ver un video justamente español que está muy bien, 8 minutos, muy breve, ya al final cuando avancemos en la charla. Si vamos ahora y hacemos un zoom dentro del módulo 4 y vemos ya dentro de sí los títulos que vamos a abarcar, es lo que acabo de comentar en forma macro, acá lo vamos a ver detallado. Por ejemplo, en el módulo 1 hacemos un contexto de evolución de 10 años de la energía eléctrica visto con la visión del DER. Es decir, la evolución de la industria, la evolución que tiene la humanidad, la generación de energía eléctrica, las comparaciones de fósil nuclear, la superación que hay para llevar la energía cerca de la demanda. Recuerden ustedes que la estructura eléctrica convencional tenemos la generación eléctrica en un punto y luego una línea de transporte de alta tensión hasta acercar esa energía a la demanda. Entonces el mundo entre el 2020 y 2030 reduce todo eso y acerca la generación de energía a donde está la demanda o la genera en sitio, en la misma demanda y genera su energía. Entonces vamos a analizar un caso de ejemplo, por ejemplo, de Estados Unidos, otro caso de Europa, España, por ejemplo, para tener referencias y generar un árbol de decisión para establecer cómo sería el proceso de trabajo en DER. Un ejemplo, no es el único, pero para darle a todas las personas que realicen el diplomado un árbol de trabajo, un árbol de decisión. Cuando pasamos a la unidad número 2, ya analizamos todas estas tecnologías una por una para poder tener un detalle de su alcance y su implementación práctica real. Y como ustedes ven, ya los títulos solo hablan que son temas muy, muy densos, muy interesantes en todo punto de vista, y son todas las energías. O sea que trabajar en DER significa tener una visión cross de todas las energías, su generación, su aplicación y su control tarifario, digamos, o económico para plantearlo desde el punto de vista económico, ¿no? Monetario. Generación fotovoltaico, generación eólica, pequeñas centrales, es un punto muy interesante porque trabaja con pequeñas diferencias, con cotas reducidas en caída de agua, en altura. Centrales termosolares, motores diésel, también existe. Este es un tema que mucha gente pregunta cuando se está haciendo el desarrollo de DEL, porque parece que solamente energías renovables, energías limpias, sí, 90%, pero cuando hay un pico de demanda, cuando hay una necesidad, cuando tengo un inconveniente, mi querido y viejo equipo diésel, digamos, va a estar presente y nos va a seguir ayudando. Igual que las turbinas de gas, las celdas de combustible y generación de biomasa por, digamos, por tareas de degradación normal de la materia, también es un punto importante que vamos a estudiar para ver las alternativas que genera y las posibilidades de aplicación. Cuando pasamos a la unidad número 3, hablamos de sistemas híbridos. Entonces ya hacemos una unión de los dos mundos, de lo que sería una generación compartida y ver también las tecnologías de almacenamiento, para ver cómo esa energía que estoy generando de manera fotovoltaica, de manera eólica o de manera de mareas también, que también vamos a tratar, cómo puedo hacer almacenarla para luego poder extraerla en el momento que necesite. Y eso habla de dos parámetros. Uno habla de rendimiento y otro habla de eficacia. Rendimiento y eficacia hace al concepto de DER. Y es uno de los puntos fuertes que tiene el módulo para poder determinar en un esquema determinado de trabajo, de proyecto, cuál es la eficacia que tiene y cuál es el rendimiento que tiene. Ahora vamos a hacer una tabla más adelante sobre el rendimiento que se van a sorprender un poco. Luego, la celda de combustible de óxido sólido, también otro elemento de híbrido, con turbina de gas o microturbina, y combinar soluciones para obtener la mejor solución, digamos, la mejor respuesta de los sistemas DER a una demanda distribuida.
turbinas eólicas, almacenamiento en baterías y generador de respaldo. Otra vez aparece nuestro querido diésel. Y motores combinados con almacenamiento de energía con volantes, como volantes, que están en fase de prueba, dan buenos resultados, pero no están desplegados en forma amplia. Todo esto, repito, es bastante nuevo, tiene menos de 10 años, y cada país lo está avanzando en su ritmo y de su manera. Por lo tanto, tener una comprensión global es clave, yo diría, para la formación del ingeniero eléctrico o ingeniero mecánico o ingeniero en comunicaciones a vista de la tarea 2020-2030. La última parte del módulo de DER es justamente el impacto en la generación y confiabilidad. Justamente el DER, uno de los puntos que vamos a ver resumidamente un poquito tiempo más, a ver cómo vamos con el tiempo, vamos bien, es que tenemos un punto de confiabilidad. Es decir, el DER lo que trata de acercar es una energía altamente confiable, de alta calidad y por lo tanto para entornos críticos. Esa generación y confiabilidad tiene que nacer dentro del proyecto y debe ser evaluada en forma completa, inclusive luego con sistemas de gestión, Energy Management System, por ejemplo, MS, que es el sistema de gestión que aplica para el control y la gestión completa, end-to-end, de los sistemas de microgrid. El EMS es un punto de control general que no hay forma de soslayarlo, o sea, no puedo estudiar microgrillas o en este caso las DER sin aplicar un elemento de software que me permita monitorear en tiempo, o sea, online, y luego controlar en tiempo también todo el sistema y las actuaciones que tengo que realizar a lo largo de todo el proceso. Entonces, el módulo 4 habla de la interfaz real entre el mundo digital, ya como software, y el mundo de ejecución de control con equipos de distintas tecnologías, como dijimos, fotovoltaico, eólico, diésel, biomasa, todas las tecnologías. Y por último hay un taller de evaluación técnica y gestión económica con modelos de trabajo que vamos a tener ya para cada módulo, se plantearán distintos modelos, y en el último módulo, el módulo 4, repito, analizaremos todo lo que es la evaluación técnica y económica como casos de desarrollo concretos de tecnología, de distintas tecnologías, fotovoltaica y eólica, pero con visión de DER, o sea, de control online. De control, perdón, distribuido de la energía en forma completa. Bien, seguimos un poquito más. Vamos a ver acá a nivel de distribución como un gráfico de aplicación general, donde tengo las distintas fuentes de combustible, fotovoltaico, energía eólica, energía obviamente también centralizada, y puedo hacer un control en la subestación donde va a ser un punto de control de toda la red. Si bien acá está dibujado una sola línea, esto es un link no solamente para la potencia, sino también para la comunicación y el control. Cuando yo tengo DER, tengo no solamente la generación distribuida, por ejemplo, una turbina a gas, una turbina de soporte, un residencial, con baterías y una celda de energía, sino que este va a girar una información bidireccional, o sea, va a ser un canal, un bus de datos, que me va a permitir enviar datos al nodo, a la subestación en este caso, y recibir información a nivel del control o del generador que va a estar en el domicilio. Si comenzamos a analizar un poco definiciones, vemos justamente la definición que planteamos al principio, es una definición para manejar unidades, recursos de energía distribuida en rangos típicos de 3 kW a 50 kW y están distribuidos o en el usuario final. Nosotros vamos a hacer una barrida de energía, de potencias, perdón, de distintos niveles de energía para abarcar casos residenciales, casos industriales y casos ya a nivel de ciudad
donde puedo tener una distribución y un arreglo de conexión de recursos de energía distribuida ya municipal. Vamos a ver un video de esto para hacer más ejemplificador, pero claramente sería un municipio que toma esto como una política de energía y la aplica distribuido entre todos sus vecinos. Como el punto A era la definición, para ponernos de acuerdo, el punto B, los tipos de tecnología. Todo esto queda en la universidad para que ustedes lo puedan ver después en forma tranquila y estamos disponibles para ampliar y comentar lo que ustedes necesitan. Inclusive hay una tabla de bibliografía donde hemos resumido todo el módulo, que también es accesible y la tiene Ivonne a su disposición también. Decía, como ve, tipo de tecnología, manejamos todos los tipos de tecnologías completos, es decir, energías eólicas, celdas de combustible, motores alternativos, microturbinas, fotoelectricidad, fotoenergía, en fin, todo lo que es distintos generadores de energía eléctrica que nos permiten tener en forma local, en forma residencial, diría, en forma doméstica también, tener este tipo de generación de energía que luego la puedo volcar en distintas redes. Acá tengo la tabla como para ver el resumen de tecnología ordenado. ¿Qué tenemos? De una columna energías disponibles y otra columna energías como tecnologías emergentes, o sea, DER disponibles comercialmente y DER como tecnologías que están en desarrollo, que si bien en muchos casos están comercialmente ya disponibles, hay que tener cuidado porque estos productos pueden ser muy customizados, muy específicos para un cliente, y hay que ver otro cliente en otro país, con otra altura, con otra condición de sol, con otra condición de vientos y temperatura también, si da el mismo rendimiento o no. Con lo cual, las tecnologías en el módulo 4 las vamos a analizar todas, pero vamos a hacer foco cuáles son los parámetros que tienen que tener en cuenta cada tecnología para ajustarlo al lugar donde el proyecto se lleve adelante. Turbinas de combustión, motores de combustión interna, vemos que todo esto está disponible. En el caso de microturbina hay varias oferentes que lo están modificando, lo están generando como una parte customizada para tipo de gas, para tipo de temperatura, para tipo de temperatura por sobre el cero y debajo del cero. O sea, en el caso nuestro Cono Sur es importante que funcione con menos 15, menos 20 grados, que son temperaturas que se alcanzan frecuentemente en gran parte del territorio. En otros lugares pueden ser por temperaturas por sobre los 40, 60 grados inclusive, en forma localizada, y tiene que estar funcionando exactamente igual. Y recuerden ustedes que microturbinas son elementos rotantes, es decir, si yo tengo un problema de temperatura, me afecta directamente a la vida útil de la máquina. Otros motores, por ejemplo el Stirling, que me permite combustión externa, y acá tengo fluidos de trabajo inerte, entonces generalmente utilizo helio o hidrógeno, entonces son elementos que hay partes en desarrollo, son emergentes, y tengo que tener un cuidado del fabricante, de la historia que tenga esa tecnología instalada, en qué condiciones de operación y cuál es la vida útil para poder saber el ciclo de amortización, si es lo que me sirve como proyecto o no. Celda de combustibles, lo mismo. Almacenamiento de energía. Esto es muy interesante porque ya no es una generación de energía neta, sino que es poder mantener la energía en cortos plazos y poder aportar a la red cuando la red tiene una necesidad de una una energía adicional. Sistemas híbridos, como seguíamos el programa que habíamos mencionado, ya en la unidad 3, vemos cómo las celdas híbridas nos dan una solución y tenemos soluciones comerciales pocas y emergentes muchas. Entonces hay que analizarlo en detalle para poder estar seguro que estamos tomando la mejor decisión. Sistemas fotovoltaicos, esto está muy
ya trillados. Hay que ver si digamos, la rentabilidad no, la capacidad que tenga la celda de producción, porque fabricantes chinos difieren mucho en cuanto a la cantidad de kilowatt que genera y tiene mucho que ver en la amortización final del proyecto. Por lo tanto, haremos foco a cuál es su capacidad de generar potencia en el tiempo. Sistema eólico, también acá un poco más importante es el tema mantenimiento. Mantenimiento de las turbinas eólicas tiene una parte importante del gasto del OPEX a lo largo de su tiempo, de vida útil, por lo tanto hay que tenerlo bien dimensionado y conocido para saber si realmente estoy tomando, repito, la mejor decisión en DER, ¿no? En lo que es energías DER. Las aplicaciones principales que vamos a ver, incluiremos análisis de estabilidad, respaldo de energía eléctrica existente, aplanado de pico de consumo y obtener energía a bajo costo. Esto, perdón, para simplificar y para redondear, DER nos va a permitir asegurar confiabilidad, calidad de energía y posibilidad de participar en mercados competitivos de energía eléctrica. Esto es decir, pasaría de ser una persona que consume, una empresa, lo ponemos en términos de persona, términos de empresa, que consume energía, a tener la capacidad a un costo accesible de generar energía y volcarla a la red. Con lo cual se vuelve un punto muy fuerte porque se vuelve un generador y convierte su capacidad de generación de energía en poder fortalecer la red de energía principal y poder soportar cortes, microcortes o caídas abruptas, con lo cual aporta significativamente a la calidad de la red y a la estabilidad de la red eléctrica mayorista. Bueno, ¿qué nos permite? Bueno, si uno fuera a ser muy detallista, y también lo vamos a tocar en el módulo 4, es inclusive ver la parte estética, porque al generar en forma interna voy a reducir la cantidad de conductores de transporte de energía y lo voy a poder hacer inclusive soterrado. Vamos a hablar al principio de blindobarras y demás, que es reducir el cable común armado por un ducto y ese mismo ducto poder manejar señales de datos y obtener los dos tipos de funcionalidades. Manejar potencia en el conductor y manejar la transmisión de datos. Bueno, la variable económica claramente nos va a permitir ahorrar y lograr reducir costos de instalación y reducir costos de la facturación de energía eléctrica de la empresa. Y funcional, de lograr tener capacidades combinadas, reducir sobrecargas y básicamente mejor fiabilidad de la red. Este es un punto para sistemas críticos, se vuelve un punto fundamental. Habría que ponerlo primero en el stack de mejoras. Si vemos desde el punto de vista productiva, claramente lo que logramos es tener un capital inmovilizado mucho menor, ya que no tengo un gran generador, sino tengo distintos puntos de construcciones y eso me va a permitir manejar el flujo de dinero mucho mejor e entusiasmar. Acá viene un tema también de hacer un poco de evangelización, digamos, de los profesionales a nivel eléctrico y ingeniería en general, de demostrar que poder generar su propia energía en el mediano y largo plazo repaga con calidad, con seguridad y venta de esa energía a la red pública, insisto, en el marco legal de cada país que esto lo permita, obviamente, y a un costo que obviamente si genera su propia energía va a ser menor seguramente lo que va a pagar como factura. Un poquito más y ya voy terminando. Si miro energía y comparo, que es el punto D donde vamos a ver tecnología, lo voy a pasar muy rápido, vamos a analizar cada tecnología, los beneficios, los inconvenientes, qué tamaño tiene, digamos a nivel de potencia en kilowatt, y armar una matriz DAFO de fortalezas, debilidades, que nos permita una descripción detallada de las microgrillas con visión DER módulo 4, siempre hablando módulo 4. Motor de combustión interna, celda de combustible, energía fotovoltaica, va a estar todo armado como una celda
como una tabla DAFO de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Bueno, vamos a adelantar un poquito más porque estoy medio corto de tiempo. Las propuestas para armar ese árbol de decisión que mencioné ya para terminar en el módulo 4 que mostramos, la unidad 4 mejor dicho, es hacer un análisis como lo que se llama una prueba ácida. Es decir, hacer un cuestionario en el cual yo voy avanzando con el proyecto y voy evaluando de una forma muy objetiva cuáles son las ventajas que tengo y cuáles son las decisiones que tengo que ir tomando, si es por capacidad, si es por tasa de carga fija, si es por operación y mantenimiento, si es por un costo del precio del gas que tengo disponible en ese país, el costo de generar una unidad con propano, es decir, analizar todas las variables como un ensayo económico y determinar la fiabilidad o no de aplicar DER de la mejor manera posible. O sea, conocerlo, proyectarlo y evaluarlo económicamente en forma de multivariable. Acá tengo una serie de ejemplos que lo van a ver como contenedores o elementos dispositivos cerrados que nos permiten tener, en este caso, un ejemplo en la publicidad de Central Park, es decir, en lugares que son verdes, que son totalmente abiertos al público y que tienen un entorno natural. Todo lo que es energías distribuidas como microgrillas son, digamos, fácilmente camuflables en el buen sentido de la palabra y se incorporan a un ámbito natural sin ningún problema. Esto hace mucho a una visión verde de la generación local de energía y aporte hacia la red. Podemos decir también que la energía DER está disponible ahora y tenemos que desarrollarla para satisfacer las necesidades del 2020 al 2030. Un ejemplo de esto que hablo, podemos decir distintos lugares que está funcionando, pero lo más significativo, por ejemplo, es el ejemplo, por ejemplo, de Australia y de España que comentaba al principio, donde tenemos proyectos al 2020, 2020 al 2030, del orden del 50% de la generación de energía eléctrica del país en base a microgrillas y DER, obviamente. Bueno, ejemplos de mejora tenemos distintas, la que decía de Central Park permitió ahorrar $200.000, supermercados que evitan sus comestibles que son sensibles a la falta de energía eléctrica, pérdidas por día millonarias y así sucesivamente. Aquí es donde empieza a demostrarse perdón, que la generación local de energía, si está bien proyectada y económicamente sustentada, realmente se convierte como un elemento de marketing de poder avanzar en energías como microgrillas y mostrarlo como una fortaleza del negocio y no como un costo. Es decir, como una inversión y no como un costo. Bueno, una serie de normativas donde vamos a hacer foco en lo que es normativa obviamente internacional, NEA, NFPA, en fin, normativas que durante el módulo 4 iremos abordando en forma escalonada para darle un marco de normativa y de usos o de proyectos que se están desplegando en distintos países. Acá hay dos videos, vamos a ver si tenemos tiempo. Ivonne, ¿tendremos tiempo para pasarlo o querés pasar ya a las preguntas? No, como decías, Miguel Ángel, sin ningún problema. No hay ningún problema por el tiempo, mi estimada, así que con toda confianza. Perfecto. Entonces pasaría un video que es el de España, para hacer acá honor al señor Ábalos que está acá. Y ya se fue. miramos un poquitito. En España hasta ahora ya es muy tarde, así que por tuvo eso, que ha irse. hecho un esfuerzo muy grande, Sí. Adolfo. Uno de los principios básicos del sistema eléctrico es el de la seguridad del suministro. Para lograrlo es necesario que en cada momento la generación de energía sea igual a la demanda. La solución clásica a este problema ha consistido en dotarnos de un sistema con sobrecapacidad de generación, de tal forma que en general hay recursos de generación que no se utilizan y que únicamente se ponen en funcionamiento puntualmente para hacer frente a picos de demanda.
Se trata de una solución muy costosa económicamente, ya que muchos de los recursos se encuentran infrautilizados gran parte del tiempo. Una aproximación mucho más eficiente pasaría por conseguir hacer más flexible la demanda, por ejemplo, variando los hábitos de consumo, haciendo uso de baterías o generando localmente. Para conseguir una incidencia significativa en el sistema habría que agregar un número significativo de recursos energéticos distribuidos. Esto presenta una importante oportunidad de negocio, ya que una empresa podría, por ejemplo, llegar a un acuerdo con diferentes consumidores y ofrecerles la instalación de placas solares y baterías, y a cambio, gestionar su funcionamiento y lograr una demanda más flexible y un mejor precio de la energía. A pesar de los beneficios asociados a la aparición del agregador, existen importantes barreras para llevar a cabo esta actividad. Hay que permitir la agregación de recursos eléctricos distribuidos de manera que sea posible ofrecer estos servicios al sistema eléctrico, y existe un esquema de precios de la energía que dificulta la aparición de nuevos operadores. La energía tiene un coste horario diferente a lo largo del día. Por este motivo, la eficiencia energética y la gestión de la demanda será cada vez más relevante para el consumidor. El agregador puede ayudar en esta tarea, por ejemplo, posibilitando el uso de energía almacenada durante las horas caras y ayudar a un correcto funcionamiento del sistema eléctrico a menor coste. En otros términos, la agregación pasa por el hecho de que pueda aparecer un operador independiente que intermedie entre el gestor del sistema eléctrico y los usuarios para aportar flexibilidad desde la parte de la demanda y posibilitar la transición energética hacia las energías distribuidas. Hay que eliminar, pues, las barreras injustificadas en la entrada y el desarrollo de la función de agregación. La ACO recomienda estas medidas para que nuevos operadores puedan ofrecer innovadores servicios a los consumidores y facilitar que los generadores distribuidos compitan con las grandes centrales de generación en base a unas mejores condiciones de competencia en el mercado. Independencia, innovación y rigor para la competencia en beneficio de todos. Bueno, me gustó mucho la presentación, por eso lo quería agregar acá. Me pareció oportuno y aparte más que interesante. A ver si puedo ver acá donde vuelvo. Cerremos esto. Este sería la de Australia, que lo paso muy rápido, pero les muestro esto directamente. Los links están todos en la presentación, está todo el documento para que ustedes lo puedan analizar. Es el mismo caso, es decir, Australia, distintas fuentes de energía, está bien con energía, soporta el crecimiento de la demanda sin problema, pero conceptualmente lo que quiere es cambiar la forma de relacionarse el ciudadano con la energía. Es decir, que el ciudadano comience a generar su propia energía en los niveles domésticos, en los niveles industriales, en los dominios de empresas ya relevantes e importantes, y que aporten al sistema eléctrico y contribuyan a la calidad y a la estabilidad del sistema. Con lo cual es una visión totalmente diferente en lo que nos depara el 2020 al 2030. Un segundito, que corto acá, a ver si puedo volver. ¿Está? Termino con esto, las conclusiones, si me permiten. Estamos bastante bien en horario. Eran muchos temas para hacer el PKCIP. Los 3 puntos más importantes: se observa el mundo a nivel mundial el crecimiento, la automatización del sistema de energía e integración de generación distribuida. Smart Grid. No hay retorno. En ese contexto, el CIEP diseña y propone una propuesta académica para mí innovadora y realmente fuerte. Por lo tanto, estamos contribuyendo para planificar, gestionar y luego operar procesos como sistemas relacionados a la Smart Grid. Y en el módulo 4, específicamente ahora haciendo foco en DER, nos presenta todas las tecnologías completas que hoy existen y se crea un hilo conductor entre la teoría, la práctica, el proyecto y los ejes económicos para poder tomar la mejor decisión, y que el alumno se va a llevar una información que le va a generar una fortaleza en lo profesional, y eso le va a permitir nuevas oportunidades para el cambio que viene, que si no lo podía tomar como una amenaza, si no tuviera estas herramientas.
Eso me parece los 3 conceptos más relevantes de la propuesta académica y en particular el módulo 4, DER, que es el que me han permitido participar. Ivonne, terminamos los 40 minutos aproximadamente. El material lo tienes, está a disposición de ustedes, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Bueno, vamos a pasar, ¿les parece? Antes de hacer el cierre formal, vamos a pasar a las preguntas que nos han dejado en el chat para que nos puedas ayudar contestando, por favor. Raúl nos va a ayudar con la lectura. Excelente, excelente. Mi estimado Patricio Plúas dice, ingeniero, ¿podría ampliar qué son las cooperativas eléctricas? Entendería que son concesionarias del servicio. Muy buena pregunta. Era para desarrollarlo muchísimo porque es un cambio cultural. Si ustedes vieron el último video que se los dejo, para que lo vayan analizando, le llaman agregador. El agregador comienza a ser una persona o un ente o una empresa, digamos. La escala después lo definen ustedes. Pero es la persona, digamos, si lo tomamos como individuo, que aporta energía a la red. Entonces se contribuye a la calidad, se contribuye a la energía total del sistema y aporta en forma individual. Piensen ustedes, un agregador no va a cambiar la ecuación de energía de todo un sistema. Pero cuando ustedes tengan 1.000.000 de agregadores, 1.000.000 de agregadores, va a haber primero, muy posiblemente una empresa que haga una concentración de agregadores, entonces hay todo un negocio muy grande ahí para generar este canal, hablando desde el punto de vista marketing, ahora me saco el gorrito de ingeniero, me pongo el gorrito de marketinero, generaría un canal de venta hacia el operador de la energía pública, ¿sí? O intermediario también lo pueden llamar, o cooperativa, depende del país, depende del lugar y depende de la terminología. Pero el nombre me pareció interesante, el español como agregador, porque agrega potencia, agrega energía a la red. Después, la figura del agregador tendrá que ver con el negocio o tendrá que ver con la legislación, obviamente, de cada país que hay que respetar. Perfecto. Joffre Chalco nos dice, ¿cómo o cuál sería una manera de ejecutar proyectos de pico, micro, hidroeléctrica, generación frente a las limitaciones de no contar con políticas que vayan a la par? Apoyen este tipo de ERNC. Sí, excelente la pregunta. Esa es la habilidad que tenemos que tener desde el lado de los ingenieros para mostrar al gobierno, mostrar al municipio, mostrar a la alcaldía qué pierde si no lo hace. Es decir, siempre uno va a mostrar una solución técnica y mostrar el costo de precio por cantidad, pero ahora hay que girar y mostrar que si no hacemos algo distinto, no vamos a tener la energía al costo que necesita la sociedad. Y eso le va a impactar y van a decir, bueno, por ejemplo, las pico centrales hidráulicas y demás, es una solución muy buena, muy interesante, pero que hay que generar un primer modelo, desarrollarlo y apoyarlo políticamente. Ahí la respuesta que yo planteo es generar, mi palabra por ahí no es muy apropiada, pero la uso, es evangelizar al grupo político para que vean lo que pierden si no apoyan el desarrollo de esa tecnología. Perfecto. Bueno, José Romero nos pregunta, ¿en Ecuador es legal ser agregador o tener una cooperativa eléctrica? Bueno, ahí sí. Creo que todavía no. En toda Latinoamérica está cambiando la legislación y se está volcando a una estructura de smart grid con energías renovables. Lo que yo entiendo es que todos los países, por una forma común de trabajo, por lo menos con OSUR y con Ecuador, que Argentina tiene una relación muy, muy directa, muy preferencial, es armar una política común y tratar de renovar al 2030 en forma escalonada. Eso dependerá de la estructura de cada país, cómo genera su energía eléctrica. Pero debemos hacerlo por otro motivo que yo no toqué, que en el módulo 4 lo vamos a analizar muy fuerte, que es la huella de carbono. O sea, la tecnología DER, repito, módulo 4, lo que hace foco es que al lograr una tarea organizada entre las distintas tecnologías,
confiabilidad, agregación de potencia a la red, calidad del suministro, también lo que logra es reducir la huella de carbono. Entonces, si reducimos la huella de carbono y eso lo cuantificamos, es decir, le damos un valor económico, seguramente el país va a estar mucho mejor frente a ese indicador mundial que es cuánto aporta cada país o su estructura de energía en huella de carbono. Excelente. Patricio Plúas nos dice, ¿dónde sería el punto de interconexión entre el operador eléctrico y el agregador? Entiendo que esto está normado en su país, ¿o quién lo define? No, buena pregunta. En Argentina está comenzando a ser normado, pero todavía no está definido porque no hay una puesta empírica en cuanto a la agregación. O sea, hoy todavía no hay un desarrollo masivo. Se comienza a hacer Smart Grid y se comienza a hacer pruebas, digamos así, field test, pero no hay una estructura comercial para poner el foco. Cuando se estructure como cantidad de personas para agregar, es el punto que mostraba en la Filmina, que va a haber lo que se llama una subestación. Y la subestación va a ser la encargada de hacer la conexión con los distintos niveles de energía de media y alta tensión. Perfecto. Bueno, no sé si tenemos algunas otras preguntas. Me dice José Romero, en Venezuela sería una gran solución a la crisis energética. Bueno, ese es un aporte, ¿verdad? Javier Cruz dice, para las microturbinas o motores de combustión se tiene la desventaja de contaminación al medio ambiente. ¿Sería rentable un proyecto con estos equipos? Buena pregunta. Depende. Depende, porque la microturbina, vamos a verlo en el módulo 4 en detalle, tiene gran aplicación en Europa porque se maneja con gas. Y el producto de la combustión del gas es H2O, es agua. Entonces, con un catalizador, uno está emitiendo al exterior muy baja cantidad de gases de combustión. Muy baja cantidad. Pero tiene que alimentarlo con un combustible como es el gas en determinadas condiciones. Si cambia el combustible con que lo alimenta, la cantidad de residuos que va a generar va a ser importante. Y ahí coincido totalmente. Hay que evaluar realmente si es la mejor solución o no, y tengo que volcarme a una energía eólica o una energía fotovoltaica o biomasa. Excelente, excelente. No sé si tenemos más preguntas, mis estimados participantes. Si no, pues mi querida Ivonne. Perfecto. De todas maneras, bueno, importante comentarles que toda la información que Miguel Ángel nos ha compartido esta noche, esta tarde-noche, la vamos a enviar, va a ser compartida con todos los presentes. Así que, bueno, por si requieren hacer algún tipo de consulta adicional, están los datos de Miguel Ángel, ¿verdad? Ahí lo pueden también localizar. Quiero agradecer a Miguel Ángel por el tiempo, ¿sí? Obviamente Miguel Ángel está en Argentina, son 2 horas de diferencia con el Ecuador, allá ya están casi cenando, creo. No, por favor, sí, es un gusto, Ivonne, perdón. Aparte de Ecuador, tuve la suerte de trabajar 2 años muy fuerte con CNT, con César Regalado en su momento, y realmente estoy muy satisfecho y realmente es un gusto poder trabajar nuevamente con Ecuador. Perfecto, muchísimas gracias. Y quiero no dejar de agradecer, bueno, a todos los profesores, a todos los profes, como les digo de cariño, el que hayan dado su tiempo para poder dar explicación breve de lo que va a ser cada módulo, cada contenido del diplomado. También quiero agradecer la presencia de Wilson Carrillo, representante de la Universidad Antonio de Nebrija aquí en Ecuador, a Adolfo Álvaro también, que desde España se ha conectado y allá mucho más tarde todavía. Esto, bueno, demuestra la importancia, ¿no es cierto?, y que queremos darles a todos los participantes con este diplomado. Así que, Wilson, le voy a pasar la palabra para que pueda hacer la despedida de la charla y agradecerles muchísimo. Ustedes tienen todos mis datos, cualquier inquietud, pues estoy a disposición. Muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias a todos los participantes, ingeniero Ibáñez. Lo mismo al doctor Adolfo Álvaro y a todos los participantes de aquí, especialmente en la organización, al ingeniero Fernando Salinas.
Para mí ha sido un gusto como parte de la Universidad Antonio Nebrija ser parte de este diplomado con el apoyo y el aval de académicos de dicha universidad para tan prestigiosa institución que es el Colegio de Ingenieros. Sé que por todo el gran bagaje que trae atrás el Colegio de Ingenieros, este va a ser realmente un diplomado que valga la pena. Y es por eso que tiene el aval de la universidad, con reconocidos profesionales como el ingeniero Ibáñez y otros más. Va a aportar para el país los conocimientos que este le imparte. Así que muchas gracias a todos por su presencia. Gracias, Ivonne. Buenas noches a todos. Muchísimas Muy gracias amable, también. Wilson, muy Buenas amable, noches. gran abrazo. Que descansen. Una linda noche. Que pasen muy bien. Gracias, muy amable a todos y buenas noches, un gusto. Hasta luego.